Hola gente, sean todos bienvenidos al último video del área de crecimiento y desarrollo. Espero que les hayan aportado a su estudio estos contenidos que hemos estado viendo, que si bien no son una clase teórica o profunda de cada tema, la idea es que se puedan llevar los conceptos mínimos que necesitarían para poder presentarse un examen y los contenidos que no pueden dejar pasar. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. La unidad problema número 9 dice así. Mariana, una adulta mayor que usa bastón, asiste al centro de jubilados de su barrio donde quiere plantear se trate un problema, los obstáculos urbanísticos que encuentran para llegar a la institución y las estrategias que deberían desarrollar para sortearlos. Otro señor jubilado le comenta que no sale tanto a caminar como antes y por ello toma menos sol. Dentro de los objetivos de esta unidad tenemos analizar la importancia de la bipedestación y la locomoción en la vida de relación, entender las etapas del adulto mayor, comprender la anatomía e histología del aparato locomotor, comprender aspectos básicos de los cambios que se producen en las estructuras óseas en los individuos mayores sanos respecto a individuos jóvenes sanos. Y finalmente, comprender la importancia de la interacción de la marcha y de la luz solar con el metabolismo óseo de un individuo sano. La mejor opción para arrancar esta unidad problema, como ya saben, es siempre irnos por el lado social. Y aquí tenemos a Mariana, una adulta mayor que usa bastón, asiste al centro de jubilados de su barrio, donde nos quiere plantear que se trate un problema, los obstáculos urbanísticos que encuentra para llegar a la institución y las estrategias que deberían desarrollar para sortearlos. Este párrafo nos lleva a tener que analizar y definir esta etapa de la vida que es la adultez mayor junto al proceso de envejecimiento y todos sus aspectos biopsicosociales que forman parte de ella, junto a su respectiva promoción de la salud referente a este grupo etario. Por otra parte, también se nos menciona que esta adulta mayor asiste, se moviliza a un centro de jubilados, por lo cual desde el punto de vista de la anatomía tenemos que ver todo lo relacionado a miembros inferiores, los huesos, articulaciones, irrigación e inervación de miembros. También perfectamente en esta unidad te pueden preguntar columna vertebral, las curvaturas de la columna y relacionarlo con el proceso de envejecimiento y qué consecuencias tienen estos cambios anatómicos en la movilidad de los adultos mayores. Otro tema muy importante que lo pregunten siempre en esta unidad es el proceso de la marcha humana, cuáles son sus fases, qué articulaciones y músculos intervienen y a través de qué vías está regulado este proceso. Así que aquí deben saber todo lo que es la vía motora, cuáles son sus receptores, sus neuronas y los diferentes reflejos que podemos encontrar. Así que por favor lean e intenten comprender la neurofisiología de todo el proceso motor y repasar contenidos de UP1, de bipedestación, de cráneo, columna y toda la parte del sistema nervioso de UP4 y UP8 que son esenciales para poder entender y relacionar estos temas y así poder dar un buen examen si les toca esta unidad. Por otro lado, tenemos a otro señor jubilado que le comenta que no sale tanto a caminar como antes y por ello toma menos sol. Aquí fácilmente les pueden pedir hablar sobre la histología del tejido óseo y cartilaginoso, cómo están formados los huesos histológicamente, sus diferentes partes y las células que participan en la formación del hueso y en la resorción del hueso. Todo esto para poder relacionarlo con el metabolismo del calcio y del fósforo, que es un proceso clave para regular este sistema y obviamente, como vamos a ver al final del video, la relación que tiene todo esto con la importancia de que los adultos mayores se expongan a la luz solar periódicamente para así favorecer a una correcta homeostasis del calcio y mantener sus huesos relativamente fuertes, para así poder evitar fracturas que son propias del proceso del envejecimiento. Sin nada más que agregar, comenzamos a desarrollar los contenidos. La adultez mayor la podemos definir como un periodo de la vida comprendido desde los 60 años en el hombre y desde los 65 años en la mujer en adelante, la cual se relaciona a un aspecto jubilatorio. Con esta etapa concluye el desarrollo. Si un individuo ha superado de forma satisfactoria las etapas anteriores, debería ser lo suficientemente maduro para aceptar, sin ansiedad, los resultados del proceso de envejecimiento. El envejecimiento, según la OMS, se define como un proceso fisiológico que comienza con la concepción y ocasiona cambios característicos para las especies durante todo el ciclo de la vida, es decir, que desde el momento en que nosotros nacemos ya comenzamos a envejecer. Este es un proceso continuo, universal e irreversible que determina la pérdida de la capacidad de adaptación de un organismo a su medio a través del tiempo.
este medio, la realidad del sujeto, está en constante cambio. Entonces se considera anciano sano a aquel que es capaz de adaptarse de forma satisfactoria a los cambios, reuniendo algunas de las siguientes características: mantener una actitud positiva frente a la vida, tener una alimentación, una dieta equilibrada, realizar actividades y poseer intereses a los que dedicarse, y preservar y renovar relaciones humanas. En este proceso de envejecimiento se pierden características y cualidades, pero se ganan otras. Por ejemplo, el recién nacido pierde ciertos reflejos, pero con el tiempo adquiere actividades motoras y voluntarias progresivamente. El adulto mayor pierde ciertas características físicas y motoras, pero adquiere habilidades psicosociales como la madurez y la experiencia. La madurez podemos decir que es el desarrollo de la capacidad de variación de las respuestas. Cuanto una persona más vive, mayor es la acumulación de experiencias, lo cual permite realizar respuestas y reacciones más variadas, con una mayor sensibilidad y mayor precisión. Para clasificar la vejez tenemos dos clasificaciones, hay varias, pero vamos a centrarnos principalmente en estas dos. Según la OMS, clasifica a la tercera edad correspondiente a los 60 a 74 años, la cuarta edad entre los 75 a 90 años, los longevos que tienen 90 a 99 años y los centenarios que poseen más de 100 años. Y la Cátedra de Medicina Social de la Facultad clasifica a la vejez en adulto mayor de 65 a 74 años, el adulto mayor mayor de 75 a 84 años, esta es la edad que tendría la mujer que nos habla la unidad problema, y un adulto muy mayor que es de mayor a 85 años. Van a encontrar diferentes clasificaciones, pero más o menos tengan en cuenta principalmente estas dos al momento del examen. Bueno, rápidamente repasemos algunas características del envejecimiento. Dijimos que era un proceso universal, es decir, que es propio de todos los seres vivos envejecen, es irreversible, que a diferencia de las enfermedades no puede detenerse ni revertirse, es heterogéneo e individual, tiene características diferentes entre individuos de distintas especies e incluso entre individuos de la misma especie, es decir, que cada persona envejece de manera particular, siendo esta influida por su ambiente y sus relaciones sociales y obviamente por todo el contenido genético. Podemos decir que la vejez es una construcción social. Esto significa que el estilo de vida de las personas ancianas es el resultado del medio social en el que viven. Las características de la vejez que cada persona vive podría predecirse teniendo en cuenta su género, su clase social, su situación laboral y su grupo étnico. La posibilidad de envejecer en cada sector depende de las condiciones de vida que los grupos de personas alcancen en cada uno de ellos. La posibilidad de asumir decisiones y la autonomía inciden en el bienestar de las personas. Todos vivimos nuestra vida tratando de dar algo de nosotros. Mientras somos productivos, siempre somos mejor mirados, es decir, la persona que logra una mayor riqueza, que logra tener la mayor cantidad de títulos, siempre va a ser mirada como alguien productivo. En cambio, cuando llegamos a la vejez, nos convertimos en no útiles y socioeconómicamente improductivos. Por lo general, el adulto mayor se comporta de manera pasiva, aceptando, sin hablar, todo lo que se le diga. Actúa como un recipiente. Y aquí entra la promoción de la salud, porque parte de la promoción de la salud del adulto mayor es lograr que los ancianos sean sujetos activos. La participación es un indicador de la salud, ya que está ligada al aprendizaje, a la creatividad y una relación libre y transformadora entre el sujeto y el mundo. Por el contrario, rasgos como la sumisión, el aislamiento, la incomunicación, la falta de iniciativa y la adaptación pasiva son parte de la pérdida de salud. Aquí también los geriátricos entran como responsables de parte de esta promoción de la salud, debido a que están tomando relevancia a partir del envejecimiento que la población viene sufriendo a partir del avance de la ciencia y la medicina. Y su función principal es aprovechar las potencialidades y cualidades de los adultos mayores, tanto intelectuales, emocionales y creativas, estimular la independencia, generar participación social, privilegiar acciones que prevengan o posterguen enfermedades y discapacidades relacionadas con la edad, la nutrición, la actividad física, la actividad mental, la salud sexual, la recreación, etc. Las contribuciones para la promoción de la salud de los adultos mayores se han centrado en ciertas conductas: tener una dieta sana y equilibrada,
realizar actividad física y ejercicio con regularidad, tomar medidas para reducir los accidentes, controlar el consumo de alcohol y tabaco y reducir el uso inapropiado de medicamentos. Entendiendo que la declinación de las funciones fisiológicas en el adulto mayor son un proceso irremediable, los objetivos de los programas de salud deberían centrarse en primer lugar en comprender estos cambios, apoyarlos y finalmente mantener aquellas funciones que siguen siendo capaces de ajustarse en la edad avanzada. Uno de estos programas orientados a la salud del adulto mayor es el PAMI. En 1971 se creó el Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, o Plan de Asistencia Médica Integral, el cual tiene el fin de brindar atención médica, social y asistencial a una población específica, los adultos mayores. Esta es una obra social de jubilados y pensionados, de personas mayores de 70 años sin jubilación y de excombatientes de Malvinas que opera en Argentina bajo el control estatal federal. Uno de los programas del PAMI es el programa de promoción y prevención sociocomunitaria o Prevenir para Seguir Creciendo, el cual tiene como objetivo lograr la participación e integración del adulto mayor como ciudadano en su medio sociocomunitario a través de la implementación de actividades de estimulación de capacidades dentro del marco social orientado a tres componentes principales. Un envejecimiento activo, el cual promueve las capacidades personales, educación para la salud, en el cual se difunde el conocimiento para el autocuidado en aspectos biológicos, psicológicos, funcionales y sociales, y derechos y ciudadanía, donde se estimula a la vida comunitaria y el ejercicio de la ciudadanía. Este programa también ofrece a sus afiliados distintas actividades con objetivos como romper el sedentarismo, donde se realizan actividades físicas, actividades intelectuales, también se forma para conocer más sobre la ciudadanía y cómo ejercerla, y también información acerca de una óptima hidratación y nutrición. Muy importante que se fomenten las actividades al aire libre, donde estos adultos mayores puedan estar expuestos a la luz solar, ya que vamos a ver su importancia más adelante en la mantención de la homeostasis del calcio. Otras definiciones que también me gustaría que tuviesen en cuenta, porque se las pueden preguntar, y también les va a servir para poder diferenciar todos estos procesos de la adultez mayor, el envejecimiento, qué es un jubilado y un pensionado. Así que bueno, el jubilado es aquel ciudadano que deja de trabajar luego de realizar un aporte mensual durante todos sus años de trabajo, a quien por cumplir una determinada edad el Estado asigna un porcentaje de su sueldo normal todos los meses. Este porcentaje tiene relación con el aporte efectuado. Aquí, chicos, es muy importante que no relacionen de manera inconsciente de que un jubilado es un adulto mayor, porque se dan en muchos casos, en ciertas profesiones, que una persona puede jubilarse teniendo 40 años, 45 años, 50 años, y no necesariamente es un adulto mayor. Así que ojo con eso cuando hablen sobre las definiciones de adultez mayor y la jubilación. Y el pensionado es aquel ciudadano que por alguna característica física, psíquica o social recibe un monto de dinero todos los meses por parte del Estado, independientemente de si haya efectuado o no aportes jubilatorios. Otro concepto que también tienen que tener en cuenta. Imagínense a Mariana, esta adulta mayor de 75 a 84 años como vimos en la clasificación, probablemente con varias enfermedades y dificultades motrices de por medio, que debe superar algunos obstáculos como estos para llegar a su centro de jubilado donde va a sociabilizar con su gente o cuando debe asistir a un centro de salud para sus controles. La verdad que es bastante difícil y bastante peligroso por las caídas y accidentes que podría llegar a sufrir, lo cual puede empeorar su estado de salud, ya que un adulto mayor no se recupera tan fácilmente de una fractura, por ejemplo, le lleva más tiempo y a su vez el hecho de estar internado trae consigo otros problemas de salud que ya van a ver en años superiores. Así que bueno, ¿qué puede hacer esta mujer para intentar solucionar estos obstáculos urbanísticos que nos plantea la unidad problema? En primer lugar, como dijimos anteriormente, es importante que nosotros como profesionales de la salud, dentro de los programas orientados al adulto mayor, los hagamos partícipes de la toma de decisiones y autonomía de sus vidas,
que sean sujetos activos, independientes y que participen socialmente, lo cual además de mejorar su salud les permitirá poder organizarse en sus respectivos centros de jubilados para poder manifestar sus inquietudes y problemáticas a las autoridades municipales encargadas de todas las gestiones relacionadas a la pavimentación de calles, construcción de pasarelas, rampas, barandas para las escaleras, etc. Nosotros, además como médicos y promotores de la salud, debemos poder influir en las autoridades y la toma de decisiones en representación de nuestros lugares de trabajo, ya sea centros de salud u hospitales, para que se solucionen estas problemáticas, ya que, visto desde la epidemiología, puede haber un aumento significativo de accidentes en la vía pública, ya sea caídas, contusiones, fracturas, inclusive muertes, donde los adultos mayores serían los más afectados por sus dificultades motrices propias del envejecimiento, lo cual a la larga genera gastos y utilización de recursos que podrían evitarse si se solucionaran estos obstáculos urbanísticos. Así que más o menos eso es lo que deben tener en cuenta a la hora de responder esa problemática que nos plantea la unidad. Ahora pasando a lo que es la fisiología del envejecimiento, con el envejecimiento aparece una serie de cambios, ya sea morfológicos, funcionales y bioquímicos, que llevan a fallos funcionales y eventualmente a la muerte. Estos cambios han sido bien sistematizados del siguiente modo. Con el envejecimiento existe un aumento de la tasa de mortalidad después de la maduración, eso lo tenemos claro. Luego el envejecimiento también conlleva cambios en la composición del organismo. Existen numerosos cambios funcionales progresivos que tienden a un deterioro general del organismo y también existe una mayor susceptibilidad del organismo envejecido a enfermedades de varios tipos. Específicamente, esta unidad problema nos plantea el estudio de los cambios relacionados al envejecimiento del sistema nervioso central y el sistema endocrino. El resto de los sistemas los van a ir viendo en las otras materias más adelante. Con respecto al envejecimiento en el sistema nervioso central, hay una disminución del número de neuronas y un aumento de las células de soporte y células conectivas que no tienen actividad neuronal. Se da un descenso de la producción de neurotransmisores y de sus receptores en todo el sistema nervioso central y en las zonas de paso de los impulsos nerviosos desde los órganos de los sentidos hacia los músculos y otros órganos. Con el tiempo se van acumulando productos de desecho del metabolismo de las neuronas, ya que cada vez se eliminan más lentamente y dificultan la función de las neuronas. Se puede apreciar también un enlentecimiento del pensamiento, una disminución de la memoria, de la capacidad cognitiva y de las facultades de aprendizaje que en un anciano sano no deben interferir en la realización de las actividades habituales. En caso de que sí lo hagan, se deberá descartar un proceso de demencia. También existen dificultades en la psicomotricidad por un peor control muscular y posicional que se agravan por la pérdida de masa muscular, cosa que acarrea problemas en la coordinación de los movimientos. Se presentan dificultades en el control de los mecanismos de regulación autónoma, con lo que se produce un descenso de los reflejos y la aparición de problemas en el control de la tensión arterial y del equilibrio con los cambios posturales. Todos estos cambios no son los mismos en todos los individuos, como vimos cuando hablamos sobre el envejecimiento, ni son uniformes en todos los sistemas de una misma persona. Así podemos ver ancianos con sus capacidades intelectuales intactas, pero con problemas en el control del movimiento, e individuos con dificultades en el aprendizaje de nuevas habilidades, con una movilidad perfectamente conservada. Con respecto a los cambios en el sistema endocrino, los cambios hormonales que se producen durante el proceso de envejecimiento son un poco difíciles de cuantificar de forma específica, debido a distintos factores, por ejemplo, en el que se necesitan técnicas muy sofisticadas para poder medir esos cambios, el margen entre lo normal y lo anormal es muy estrecho, los valores obtenidos de forma aislada son la suma de diferentes variables y la capacidad de respuesta del tejido diana puede tener influencias tanto biológicas, genéticas y ambientales. Hay un decrecimiento de los niveles y la actividad de algunas de las hormonas producidas por las glándulas endocrinas. Por ejemplo, los niveles de hormona del crecimiento disminuyen, lo que provoca una disminución de la masa muscular. La aldosterona disminuye, con lo que aumenta la probabilidad de deshidratación, ya que dicha hormona provoca que el organismo retenga sal y por lo tanto agua. La insulina, que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, es menos efectiva y puede producirse en menor cantidad, aumentando los niveles de glucosa basales y postprandiales después de una comida. Hay una disminución de los niveles de testosterona, con la consiguiente respuesta sexual más lenta y menos intensa. Los valores plasmáticos de vitamina D disminuyen con la edad, lo que puede producir menor absorción intestinal de calcio y desarrollo de hiperparatiroidismo secundario. Acá
algunas otras variables que hay en los valores séricos de las hormonas, que pueden anotarlo si quieren. Para finalizar, hay dos conceptos que se relacionan con el envejecimiento y la muerte celular, que son la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es una forma de muerte celular en que las células del huésped que ya no son necesarias son eliminadas a través de la activación de una serie coordinada y programada de acontecimientos internos que se conoce como muerte celular programada. Esta se inicia con un grupo de productos génicos que tienen dicha función específica. Se puede producir ante agentes fisiológicos y patológicos y se observa en los siguientes contextos generales: durante el desarrollo, como mecanismo homeostático para el mantenimiento de poblaciones celulares de los tejidos, como defensa de las reacciones inmunitarias, cuando la célula es agredida por distintas injurias, y en el envejecimiento. La necrosis, en cambio, es el espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo y es el resultado de dos procesos esencialmente concurrentes. Uno, la desnaturalización o coagulación de proteínas, y la digestión enzimática, cuando las enzimas catalíticas procedentes de los lisosomas de las células muertas, proceso que es denominado autólisis, o de los lisosomas de los leucocitos que han acudido a la zona de lesión, denominándose en este caso heterólisis. Para tener en cuenta, la magnitud y la naturaleza del agente condicionan a la célula a sufrir uno u otro proceso, de manera que si el estímulo lesivo es intenso, la célula muere por necrosis, mientras que cuando es de menor intensidad o en respuesta a algunos mecanismos inmunológicos, lo hace por apoptosis. Un factor fundamental en la determinación de la forma de muerte celular es la disponibilidad de ATP tras la lesión, de modo que los procesos que determinan intensa depresión del mismo suelen causar necrosis. De todas maneras, la necrosis y la apoptosis pueden superponerse y tener mecanismos comunes. Repasando lo ya visto en UP1, recordemos que la bipedestación aparece cuando nuestros antepasados homínidos lograron ponerse de pie con sus miembros inferiores e independizaron sus miembros superiores, lo cual trajo muchas ventajas que se las dejo aquí abajo para que lo repasen. Como mecanismo de adaptación, hubo un desplazamiento dorsal de la articulación sacroiliaca con respecto a la coxofemoral, coincidiendo esta con el eje de gravedad que veremos a continuación. La marcha la podemos definir como una serie de movimientos alternantes, rítmicos de las extremidades y del tronco para un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Estos, chicos, no se lo pueden olvidar, lo repreguntan en el examen, y es en dónde se encuentra el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto al cual las fuerzas de la gravedad actúan, representa el eje del peso del cuerpo, el punto donde todas las partes se equilibran, y este se ubica 5 centímetros delante de la segunda vértebra sacra, en la articulación coxofemoral. Esto es importantísimo saberlo porque eso luego nos ayuda a entender el por qué los adultos mayores tienen que usar bastón, y es debido a que, como hay una hipercifosis dorsal en sus columnas vertebrales, este centro de gravedad se desplaza mucho más adelante y con ella la línea de gravedad y su base de sustentación. Por eso es que necesitan un tercer apoyo, que es el bastón, y así poder desplazarse y manteniendo obviamente un equilibrio. El ciclo de la marcha es la secuencia de acontecimientos que tienen lugar desde el contacto de un talón con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo talón con el suelo. Durante un ciclo de marcha completo, cada miembro inferior considerado pasa por dos fases principales. La primera es la fase de apoyo, la cual el pie de referencia está en contacto con el suelo y corresponde al 60% del ciclo, y una fase de oscilación o fase de balanceo en la que el pie de referencia está suspendido en el aire y corresponde al 40% del ciclo. La fase de apoyo cuenta con 5 etapas. En primer lugar, el contacto del talón, que es el instante en que el talón de la pierna de referencia toca el suelo. Luego el apoyo plantar, que es el contacto de la parte anterior del pie con el suelo. Luego un apoyo medio, que ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie, visto desde un plano sagital. Luego un apoyo terminal, que ocurre cuando el talón se eleva del suelo. Y una fase de despegue, que ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. La fase de balanceo consta de un balanceo inicial, que está caracterizado por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. El balanceo medio, donde la pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose hacia adelante de la misma, ya que está en fase de apoyo. Y un balanceo terminal, donde se da la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo.
Estas son las articulaciones y músculos que intervienen en la marcha, se los dejo para que lo anoten, lo busquen en sus atlas y así los puedan memorizar de mejor manera. El peso corporal se transmite a través de ambas tibias al hueso astrágalo de cada pie y luego de ahí se distribuye hacia atrás al hueso calcáneo el 60% y hacia adelante, siguiendo a los arcos longitudinales, el 40% restante. De acuerdo a la cantidad de peso que recibe cada arco longitudinal, se designa al arco longitudinal externo como arco de apoyo o arco estático y al interno como arco de marcha o arco de movimiento. Es por ello que el pie cumple un doble papel desde el punto de vista funcional: uno, el de soporte, y dos, el de descarga de peso corporal. Y esto, chicos, si supieran cuántas veces escuché que bocharon por no saber esto tan sencillo, y es cómo está formada la base de sustentación del equilibrio o trípode de Aller, y es tan sencillo como decir que es un triángulo que se da entre el primer y quinto hueso metatarsiano y el hueso calcáneo del talón. Esto era lo que les decía anteriormente sobre el desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad por la hipercifosis dorsal de la columna como producto del envejecimiento, y cómo el bastón ayuda a tener una base de sustentación o un tercer apoyo como si fuese el trípode de Haller. Todo lo que es anatomía de miembros, articulaciones, músculos, eso lo pueden ver en los videos del canal de YouTube de la Cátedra de Anatomía, así que les queda de tarea. Pero lo que les puedo decir es que preguntan mucho las curvaturas de la columna vertebral, sepan cuáles son, cuándo es cifosis y lordosis, cuál es cóncava y cuál es convexa. Esto también lo preguntan y aunque les parezca una pavada, muchos no saben diferenciarlo, y es cuando les preguntan qué estructuras corresponden al pie o cuáles corresponden a la pierna o al muslo, y ojo que bochan por eso, así que ténganlo en cuenta. Y por último, si les toca un anatomista en el examen y tienen la mala suerte de sacar esta UP, probablemente les puedan preguntar los músculos que participan en la marcha que vimos anteriormente, las articulaciones, la articulación de la rodilla, ligamentos, etc. Así que intenten como mínimo saber los más importantes. Ahora, pasando a otro tema de fisiología, tenemos a los reflejos medulares que entran como contenido en esta unidad. Si tomamos cualquier segmento de la médula espinal, nos encontraremos con millones de neuronas en sustancia gris. Además de las neuronas de relevo, vamos a encontrar dos tipos principales: las motoneuronas y las interneuronas. Las motoneuronas anteriores las vamos a encontrar en las astas, y de ellas nacen fibras nerviosas que salen de la médula a través de las raíces anteriores e inervan directamente en la fibra de los músculos esqueléticos, y tenemos dos tipos: las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Recuerden que todo lo relacionado a la actividad motora sale desde la raíz anterior de la médula y todo lo sensitivo ingresa por la raíz posterior de la médula. Las motoneuronas alfa dan origen a fibras nerviosas motoras grandes de tipo A-alfa que en su trayecto se ramifican muchas veces después de entrar en el músculo e inervan las grandes fibras musculares esqueléticas. Las motoneuronas gamma transmiten impulsos a través de unas fibras nerviosas motoras gamma de tipo A gamma, mucho más pequeñas, que van dirigidas hacia unas fibras del músculo esquelético especiales llamadas fibras intrafusales. Estas fibras ocupan el centro del uso muscular, que sirve para controlar el tono básico del músculo. Recuerden que el tono muscular, como definición, es un estado de semicontracción de los músculos en reposo que está regulado por el sistema nervioso central. Además tenemos a las interneuronas, que son las responsables de la mayoría de las funciones integradoras que cumple la médula espinal y se conectan con las motoneuronas y están presentes en todas las regiones de la sustancia gris medular. En los músculos vamos a tener dos receptores sensitivos principales necesarios para mantener un control de la postura y el movimiento. Estos son los usos musculares, que están distribuidos por todo el vientre muscular y envían información hacia el sistema nervioso sobre la longitud del músculo o la velocidad con la que varía esta magnitud, y los órganos tendinosos de Golgi, que se encuentran situados en los tendones musculares y transmiten la información sobre la tensión tendinosa o su ritmo de cambio. Con respecto al reflejo miotático o de estiramiento, podemos decir que es una respuesta automática de un músculo frente a un estímulo. Es la respuesta que produce el cuerpo frente al estiramiento de un músculo. Normalmente dicho reflejo se produce tras golpear un tendón con un martillo, destacando por ejemplo el reflejo rotuliano, que todos deben conocer. Dicho estímulo
o sea, el golpe, va a provocar una contracción muscular automática. Siempre que se estira bruscamente un músculo, la activación de los usos causa la contracción refleja de las fibras musculares esqueléticas grandes en el músculo estirado y también en los músculos sinérgicos más íntimamente ligados. El reflejo miotático inverso, en cambio, es una respuesta fisiológica automática que causa la relajación de un músculo que está sometido a una gran tensión. Se llama inverso porque es la respuesta antagónica del reflejo miotático. El reflejo miotático inverso se activa como un mecanismo de defensa del organismo ante algún estímulo que el cerebro interprete como un peligro para la integridad del músculo. Las señales que se envían desde el músculo hasta el cerebro para activar el reflejo miotático inverso viajan a partir de una formación neurológica especializada ubicada en los tendones, y esta estructura se denomina el órgano tendinoso de Golgi. El reflejo de retirada funciona como un mecanismo de seguridad para evitar daños en la piel de un miembro, antes incluso de que la información dolorosa se haga consciente en la corteza parietal. Es aquel por el que apartamos nuestros miembros cuando notamos algo extraño que nos roza o daña, antes incluso de que sepamos que eso puede provocar un malestar. El reflejo de extensión cruzada, que está ligado con el reflejo de retirada, es el que hace que la extremidad contraria, en el caso de las piernas, se estire y tome apoyo. Las neuronas que se encargan de activar los músculos de la extremidad contralateral son igualmente activadas por las neuronas que residen en la médula espinal, que han recibido el impulso de la neurona activada por el receptor cutáneo. Recordemos que las vías eferentes motoras son aquellas vías que descienden de la corteza cerebral y llegan a los músculos estriados con el fin de estimular y regular su actividad contráctil, y son dos principalmente: la vía motriz principal o piramidal, que estimula la contracción muscular y es la que vamos a describir en esta presentación, ya que es la más preguntada, y la vía motriz secundaria o extrapiramidal, que regula la contracción muscular. La vía piramidal puede ser de dos tipos: la vía córtico-espinal, que va de la corteza a miembros y tronco, y la vía córtico-nuclear, que va de la corteza a la cabeza y cuello. En esta ocasión solo vamos a describir la vía córtico-espinal. Antes de empezar, les recuerdo que van a encontrar en la bibliografía diferentes descripciones de las vías que, si bien son la misma, a veces aparecen con diferentes nombres o con mayor descripción unas que otras. Yo voy a intentar transmitírselas de la manera que a mí me resultó más fácil entenderla, pero de todas formas repásenla de los libros para que la puedan estudiar en mayor detalle. La primera neurona de la vía motora se encuentra en la circunvolución frontal ascendente o prerolándica en las células piramidales o células gigantes de Betz. Aquí se originan todos los haces de la vía piramidal. El axón de esta neurona desciende por la cápsula interna de la sustancia blanca hacia el pedúnculo cerebral, desciende por el pie peduncular por fuera del haz corticonuclear o geniculado, atraviesan la protuberancia determinando en su cara anterior los rodetes piramidales. Una vez reunido nuevamente, corre por la parte más anterior del bulbo determinando las pirámides anteriores, y aquí el 80% de las fibras se decusan, es decir, pasan al lado contrario y forman el cordón lateral de la médula, el haz piramidal cruzado. El 20% restante de las fibras sin cruzar la línea media siguen por el cordón anterior de la médula formando el haz piramidal directo. El cuerpo de la segunda neurona de estas vías se encuentra en uno de los núcleos del asta anterior, según el grupo muscular que inerva. Esta segunda neurona es común a todas las vías motoras y se conoce como la vía motora final común, y los axones de esta terminan en el órgano efector, en este caso los músculos. Ahora, pasando al área de histología, tenemos al tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada, que produce un tejido muy duro, capaz de proveer sostén y protección. El mineral es fosfato de calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. Este tejido óseo además sirve como sitio de depósito de calcio y fosfato y desempeña un papel secundario importante en la regulación homeostática de la calcemia, es decir, la calcemia correspondería a la concentración de calcio en sangre. Los huesos son los órganos del sistema esquelético y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. Un hueso está compuesto por tejido óseo y otros tejidos conectivos como el hemopoiético y el tejido óseo junto con vasos sanguíneos y nervios. Si el hueso forma parte de una articulación móvil, sinovial, hay cartílago hialino presente también. El tejido óseo se clasifica en compacto o denso y esponjoso o trabeculado.
El tejido óseo denso compactado, como lo dice su nombre, va a tener una capa más densa y compactada de tejido óseo. En cambio, el esponjoso presenta trabéculas, que son delgadas espículas de tejido óseo que se encuentran anastomosadas y que forman la parte interna del hueso. Y estos espacios se encuentran comunicados entre sí y contienen médula y vasos sanguíneos. Los huesos se clasifican según su forma. La ubicación de los tejidos óseos compactos y esponjosos puede variar de acuerdo con la forma del hueso. Como ya vieron en generalidades anatómicas, tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoides. Los huesos largos tienen un cuerpo llamado diáfisis y dos extremos dilatados llamados epífisis. La superficie articular de la epífisis está cubierta de cartílago hialino. La porción dilatada del hueso que está entre la diáfisis y la epífisis se denomina metáfisis. Una gran cavidad ocupada por la médula ósea, que forma la parte interna del hueso, recibe el nombre de cavidad medular, y el resto de la superficie externa del hueso está cubierta por una cápsula de tejido conectivo denso denominada periósteo. Las cavidades óseas están revestidas por endostio y consiste en células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en osteoblastos, que son las células secretoras de la matriz ósea, y células de revestimiento óseo. La cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso contienen la médula ósea roja, que está compuesta por células de las progenies hemopoyéticas en diferentes etapas evolutivas, y una red de fibras y células reticulares que forman un armazón de sostén para los vasos sanguíneos y las células en desarrollo. En el adulto, la médula ósea roja pasa a ser médula ósea amarilla por la menor producción de células sanguíneas y por la ocupación del tejido adiposo. Dentro de las células del tejido óseo, las más importantes son, en primer lugar, las células osteoprogenitoras, que derivan de células madre mesenquimáticas. Son células en reposo que pueden transformarse en un osteoblasto y secretar matriz ósea. Los osteoblastos son las células osteoformadoras diferenciadas que secretan la matriz ósea. Secretan colágeno de tipo 1 y proteína de la matriz ósea, que incluye proteínas fijadoras de calcio como la osteocalcina y la osteonectina. Los osteocitos son la célula ósea madura y están encerrados en la matriz ósea que secretaron antes como osteoblastos durante la formación del hueso. Las células de revestimiento derivan de los osteoblastos y tapizan el tejido óseo que no se está remodelando. Y finalmente los osteoclastos, que son células multinucleadas grandes cuya función es la resorción ósea. La resorción ósea es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales, dentro de ellos el calcio, resultando en una transferencia de ion calcio desde la matriz ósea hacia la sangre, es decir, hacia lo que denominamos calcemia. Ahora pasando al tejido cartilaginoso, este es una variedad de tejido conectivo compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular especializada. Este, a diferencia de otros tejidos, es avascularizado. La matriz extracelular del cartílago es sólida y firme, aunque un poco maleable, lo cual le imparte cierta elasticidad. Según las características de la matriz, el tejido cartilaginoso se divide en tres tipos que difieren en cuanto a su aspecto y sus propiedades mecánicas. Tenemos al cartílago hialino, que provee una superficie de fricción baja, participa en la lubricación de las articulaciones sinoviales y distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente. La matriz del cartílago hialino es producida por los condrocitos y contiene tres principales moléculas: las moléculas de colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Este cartílago hialino lo podemos encontrar en lugares como el tejido esquelético fetal, discos epifisarios, superficie articular de las diartrosis, cartílagos costales, etc. Dentro de sus funciones podemos encontrar que son resistentes a la compresión, proveen amortiguación, una superficie lisa y de baja fricción para las articulaciones. Además proveen sostén estructural en el aparato respiratorio como la laringe, tráquea, bronquios, y constituyen el fundamento del desarrollo del esqueleto fetal, la osificación endocondral y el crecimiento de los huesos largos. El cartílago elástico se caracteriza por tener elastina en la matriz. Su matriz no se calcifica en el proceso de crecimiento y se puede encontrar en estructuras como el oído externo, la laringe, las trompas de Eustaquio y la epiglotis. Su función es proveer sostén flexible. Y finalmente el cartílago fibroso, que su matriz contiene grandes haces de colágeno tipo 1 y 2, su presencia indica que el tejido debe soportar fuerzas de comprensión y distensión, actúa como un amortiguador y se puede encontrar en estructuras como discos intervertebrales, sínfisis pubiana, discos articulares, articulación temporomandibular, en los meniscos, etc.
y su función, como dijimos, es de resistir la deformación por fuerzas externas. El último tema que vamos a mencionar es el metabolismo fosfocálcico, el cual se lo pueden preguntar hasta segundo año inclusive, así que apréndanlo bien. Y en esta unidad el problema es muy relevante porque se nos menciona en primer lugar que hay obstáculos urbanísticos que le impiden a esta adulta mayor poder movilizarse y salir a la calle, y otro caso de un jubilado que directamente ya no sale a la calle como antes y por ende no toma tanto sol. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué importancia tiene que los adultos mayores tomen sol? Y esto es debido a que la vitamina D se encuentra de manera inactiva en la piel y los rayos ultravioletas solares permiten activarla, donde va a haber una serie de transformaciones enzimáticas y cambios químicos a nivel del hígado y de los riñones, para finalizar con la estimulación de la absorción de calcio a nivel intestinal, lo cual obviamente va a favorecer la calcificación de los huesos. Ahora entienden la importancia de que los adultos tomen sol, y no solamente los adultos, sino todos en realidad. Obviamente si no lo hacen, estos niveles de vitamina D van a ser bajos y por ende va a haber una menor calcificación ósea, lo cual los hará más propenso a fracturas y caídas, junto a una debilidad muscular y pérdida de fuerza. Recuerden que el calcio es el ion más importante en el proceso de la contracción muscular. Para más detalles sobre todo este proceso metabólico, les recomiendo mirar los videos del Dr. Alfredo Rigali, que tiene en su canal de YouTube sobre este tema, y les aseguro que les va a quedar clarísimo. De todas formas, si no lo encuentran, voy a dejar una lista de reproducción en el canal, donde voy a ir agregando varios videos que les pueden servir para complementar todos los temas de esta unidad. Y bueno chicos, con esto finalizamos esta serie de videos sobre las unidades de crecimiento y desarrollo. Les agradezco a todos por sus buenos comentarios y espero que les sirvan los videos. Voy a intentar ir subiendo más adelante los de nutrición a medida que vaya teniendo tiempo. Y bueno, les deseo mucha suerte en los exámenes a todos, les mando un abrazo y cualquier duda o si necesitan que les pasen las presentaciones, me escriben al Instagram, no tengo ningún problema. Así que bueno, adiós.